Que hoy tengan un excelente día. Bueno, hoy les venimos a hablar sobre falacias de inducción deficiente y presuposición. Bueno, las falacias son argumentos incorrectos que utilizamos al hablar o para escribir. Una de las primeras falacias de inducción deficiente es el argumento por ignorancia. Bueno, ustedes podrán decir, ¿qué es un argumento por ignorancia? Bueno, es una falacia en la que su proposición se sostiene como verdadera solo porque no se ha probado que es falsa o falsa porque no se ha probado que es verdadera. También se conoce como ad absurdum. Es decir, esta falacia ocurre cuando la única razón que se da para afirmar algo es que no se da todavía o que es imposible establecer una prueba en contra. Un ejemplo sería: el diablo existe porque nadie ha podido probar lo contrario. Vamos a hablar sobre el número 2. En este caso es el argumento ad baracundiam, o más conocido como la apelación inapropiada a la autoridad. Básicamente esto es como una falacia que consiste pues en realizar argumentos basándose en alguien experto en el tema. Un ejemplo de ella es Einstein. Digamos, si Einstein dice que la física cuántica es totalmente falsa, por el hecho de que él sea una persona experta en años sobre la física y ser una persona muy reconocida, entonces la física cuántica es falsa. También no podemos decir, digamos, que Nairo Quintana diga que la física cuántica es falsa. No vamos a decir, porque no es una persona ni experta en el tema ni reconocida respecto a la física. Falacia de causa falsa. Bueno, esto como tal es una falacia informal en la que el error surge de aceptar como causa de algo que en realidad no es así. Podemos decir que la causa falsa se trata de una falacia porque el razonamiento que emplea no es válido, ya que no garantiza lo que se argumenta. Puede que sea cierto o puede también llegar a conclusiones erróneas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la causa falsa es el que dos casos que pueden estar relacionados no son lo suficiente para asegurar que un caso dependa del otro. Pueden ser diferentes. Esto es una causa falsa. La cuarta falacia de inducción deficiente es generalización precipitada. Es una falacia en la que uno pasa descuidadamente de casos individuales a la generalización. También se le conoce como falacia de accidente inverso. Otra manera de entender esta falacia es decir que se comete cuando solo consideramos casos excepcionales y generalizamos apresuradamente una regla que se adecua a ellos solamente. Un ejemplo sería: todos los hombres son mujeriegos, Mauro es hombre, por lo tanto debe ser mujeriego. Falacia de accidente. Esta falacia es en la que se aplica incorrectamente una generalización a un caso particular. Bueno, esto quiere decir que puede que una generalización en muchos casos sea verdadera, pero que se aplique o no en casos determinados y bueno, por varias razones. Un ejemplo claro es que tú puedes ver a una persona cómo se viste, pero no puedes decir que esa persona es así por cómo la ves. Esa sería una falacia de accidente. Vamos a hablar sobre P2, que es pregunta compleja. ¿Qué es pregunta compleja? Es como una pregunta que no es real. ¿Por qué llegó a esto? Porque básicamente es como una pregunta que trae como su afirmación o su respuesta dentro de la misma pregunta. Es como una pregunta retórica, básicamente. Un ejemplo de esto es como, digamos, una persona X, lo llevan a un juzgado porque lo culpan de un asesinato. Entonces, el fiscal en este caso no tiene ni pruebas ni nada que aseguren que él fue el que asesinó. Entonces lo llevan y el fiscal en este caso utiliza lo que son las preguntas complejas.
Mm, digamos, en este caso utiliza lo que es preguntas como ¿usted dónde tiene el cadáver? Si él no sabe, básicamente va a decir como no, yo no sé. Ahí ya está afirmando de que él mató a esa persona o que es cómplice del asesinato. Si él se da cuenta de que digamos él se dé cuenta de lo que el fiscal está haciendo en este caso, él no va a cerciorar de que sí o no, sino él va a decir cuál cadáver si yo no sé de qué me está hablando, ¿sí? Entonces, básicamente ese es un ejemplo. Lo que el fiscal está utilizando es una pregunta compleja. Lo que está haciendo es preguntando teniendo la respuesta ya, asegurando de que él asesinó a esa persona. Falacia de petición de principio. Bueno, esta es una falacia en la que la conclusión que se enuncia se asume en una de las premisas. Por ejemplo, la falacia en la que se asume la verdad de lo que se intenta probar en el intento de probarlo. El lenguaje utilizado en ellas a menudo oscurece el hecho de lo que oculta en una premisa asumida, pues que se encuentra en la misma conclusión. Esto quiere decir que es una falacia que consiste en un argumento en el cual la conclusión que se necesita ser probada ya está presente en una de las premisas. Un ejemplo puede ser, es que, por ejemplo, yo siempre digo la verdad, por lo tal, nunca digo mentiras. Esta es una falacia de petición de principio.